¿Quién mató a Miguel Uribe? En el curso de la investigación logramos determinar una participación directa. Estas personas fueron las encargadas de liderar, de ordenar y de ejecutar este hecho delictivo. ¿Los han amenazado de muerte? Logramos tocar fibras que de pronto para muchas personas generaron temor porque pudiéramos llegar a ellos. ¿Qué fue lo que más le impactó de lo que le dijo, de lo que hizo? Le prometieron un pago de unos cuantos millones de pesos para cometer este delito tan grave. Durante esa recolección de videos, ¿en algún momento ustedes sintieron ese rechazo? ¿Les tiraron la puerta? Hay muchas personas que en su temor manifiestan incluso que las cámaras no sirven. En alguna oportunidad hasta utilizan a las mascotas como materia de defensa. ¿En algún momento se le pasa por su cabeza que no se iba a resolver por todo lo que estaba alrededor sucediendo? La presión es máxima. Tenemos momentos de exaltación, momentos de crisis, momentos de dudas. Tiempo absolutamente trabajando alejado de la familia. Quizá una de las dificultades para nosotros como miembros de la institución o en este compromiso, esta responsabilidad que tenemos en el Estado, es quizá dejar de lado un poco nuestro tema personal. ¿Cuánto tiempo dejó de ir usted a su casa por esta investigación? Realmente fueron muchos días donde quizá muchos de nosotros, de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, debíamos estar 24, 36, 48 horas de corrido, llegar a la casa, cambiarnos, bañarnos y volver a salir. Pero, como digo, es la dinámica la que nosotros entendemos y debemos hacerles entender a ellos que es nuestra responsabilidad. Los colombianos conocieron las hipótesis, los videos, toda la investigación prácticamente que se llevó a cabo por parte de un grupo especial de la policía con la fiscalía en lo que tiene que ver con el crimen de Miguel Uribe, el candidato presidencial. Ya va a ser casi un año. Pero hoy queremos contarles la historia de estos seres humanos, de estos policías, padres de familia, hijos, que tuvieron que pasar noches enteras sin ir a sus casas, sin comunicarse con sus familias para poder esclarecer uno de los temas que más ha impactado a los colombianos. Y uno de esos investigadores es justamente el invitado especial de hoy, por la seguridad de él, porque la situación es muy difícil, porque incluso están amenazados de muerte, no solamente él, sino también el fiscal y sus compañeros, por esta situación, por poner tras las rejas a 9 de los más peligrosos delincuentes colombianos que participaron en el magnicidio de Miguel Uribe. Bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo lo eligen a usted para ser parte de este grupo especial para llevar un caso tan importante para el país? En representación de muchos de los hombres y mujeres policías de nuestra institución, que tuvimos el privilegio y el valor de participar en una investigación tan relevante para nuestro país como fue el magnicidio del candidato Miguel Uribe. ¿A usted particularmente o a alguno de sus compañeros, como consecuencia de esta investigación, los han amenazado de muerte? Claro que sí. Dentro del desarrollo de la investigación, llegamos a un punto, a un nivel alto de la misma investigación, donde logramos tocar fibras que de pronto para muchas personas generaron temor porque pudiéramos llegar a ellos, como se evidenció en las múltiples capturas que realizamos. En esto fue un mecanismo de defensa quizá que ellos adoptaron frente al tema de amenazar no solo a los fiscales ni a los investigadores, sino a la misma institucionalidad, de que era una afrenta en contra del Estado y que ellos creyeron que podían ganar. ¿Ofrecieron plata para matarlos a ustedes? 600 millones de pesos. ¿Para qué? Para atentar en contra de cualquiera de nosotros, de fiscales y de los investigadores. Usted fue uno de los primeros que, digamos, asume esta investigación. ¿Usted alcanzó a llegar como primer respondiente, le llaman ustedes, a la escena del crimen? Cuando llega, ¿qué se encuentra? ¿Qué siente? Al llegar al lugar, pues, el primer impacto que tuvimos fue la zozobra de muchas personas que estuvieron presentes en el lugar, por tratarse de una vía pública, por tratarse de un lugar abierto al público, un parque donde había mujeres, niños, adultos mayores. No fue fácil. Teníamos que centrar actividades y empezar a desplegar una serie de actividades investigativas que fueran organizadas y fueran previamente coordinadas con los mismos fiscales. Cuando usted llega a ese lugar donde la gente estaba muy asustada, había pánico por lo que había sucedido, habían disparado contra el candidato,
¿Qué siente usted? ¿Qué percibe como ser humano, no como policía? Bueno, es un caso de impacto, no solo impacto dentro de nuestra experiencia como investigadores, hemos conocido muchísimos casos de muertes violentas, pero este caso en particular, al ser un caso de connotación de un atentado en contra de una persona pues con un perfil alto, como era un senador de la República, esto genera un impacto porque es una responsabilidad fuerte y una responsabilidad grande la que se adopta, la que se asume, no solo como investigador de policía judicial, no solo como policía, sino como un ciudadano que quiere o que desea que este caso no quede en la impunidad. Cuando ustedes llegan a este caso, ¿en algún momento se le pasa por su cabeza que no se iba a resolver por todo lo que estaba alrededor sucediendo? Incluso las presiones. Sí, la presión es máxima. Al adoptar un reto en una investigación de este nivel, nosotros tenemos unos altibajos, tenemos momentos de exaltación, momentos de crisis, momentos de dudas, momentos de mucho estrés, y ese estrés quizá a veces lo hace que uno pueda de alguna manera llegar a desenfocarse en algunas cosas objetivas que nosotros tenemos, pero eso hace parte de la dinámica de nosotros como investigadores. Cuando usted toma o asume el caso, ¿cuánto tiempo empieza usted a recaudar todo este material? ¿Y qué es lo primero que se encuentra cuando encuentra ese primer, digamos, detalle clave para la investigación? Bueno, nosotros como un gran equipo de investigadores, de funcionarios de la Policía Nacional y de la misma Fiscalía, desplegamos muchas acciones y labores de campo. En estas, pues, la recolección del material videográfico fue fundamental y es una prioridad para nosotros, porque es un elemento, nosotros corremos contra el tiempo con esto. Hay muchas cámaras de video que graban horas, un día, 2 días, y esa es una prioridad para nosotros, recolectar todo ese material videográfico. En eso, en el entorno del lugar de los hechos del Parque El Golfito, recolectamos muchísimas cámaras de seguridad, más de 200, 300 cámaras de seguridad, no solo en el lugar, sino en el entorno y las rutas principales, vías aledañas. Y en ese despliegue logramos obtener información relevante, importante frente al análisis de estos videos. Eso le iba a preguntar. Durante esa recolección de videos, ¿la gente colabora? ¿La gente se presta o le da miedo colaborar? Y ustedes tienen que, como sea, obtener ese video. Nosotros como investigadores afrontamos muchas situaciones particulares frente a la colaboración de la ciudadanía. Debo decir que, si bien es cierto, hay muchas personas que sienten temor al colaborar, al explicar la connotación de una investigación, de una muerte violenta de una persona, eso genera algún toque de sensibilidad en las personas, que es lo que nosotros tratamos de adoptar para que la gente se sensibilice y pueda colaborarnos, porque no es fácil tocar puerta a puerta y pedir, por favor, nos regalen, nos colaboren para recolectar un video que puede ser relevante, importante, puede ser una pieza fundamental en una investigación de estas. ¿En algún momento ustedes sintieron ese rechazo? ¿Les tiraron la puerta? Desde luego. Como digo, hay muchas personas que en su temor por no verse involucrados en una investigación manifiestan incluso que las cámaras no sirven, que las cámaras son privadas y que no están obligados a dar esta clase de videos. Nos cierran la puerta, en alguna oportunidad hasta utilizan a las mascotas como materia de defensa para que uno no pueda ingresar o para que uno de pronto se aleje del lugar. Cuando ustedes ya han recolectado todo este material, cuando se encuentran todo este material, ¿qué pasa con ese material? ¿A quién se lo muestran? ¿A dónde lo llevan? Bueno, nosotros en el despliegue tomamos 3 rutas de investigación en el momento de llegar a un lugar de los hechos. 3 momentos que son fundamentales para nosotros como investigadores: un antes, un durante y un después. En ese despliegue nosotros armamos equipos de trabajo, equipos que deben tomar rutas de acceso, de cómo pudieron llegar esas personas al lugar, las rutas de cómo estuvieron en el lugar de los hechos y rutas de posibles de huida de estos sujetos del lugar de los hechos. En esa recopilación nosotros centramos equipos de trabajo para el análisis de cada uno de esos 3 momentos. ¿Cuánto tiempo, digamos, ustedes gastaron
en ese momento desde que encuentran todo este material hasta que empiezan a analizarlo? ¿Cuántos días, cuántas horas? ¿Y qué hacían durante ese tiempo? ¿Alcanzaban a comer algo, a dormir? Bueno, nosotros, como mencioné, nosotros corremos contra el tiempo, porque cada minuto que nosotros dejemos pasar puede ser fundamental para que un video pueda ser borrado, para que un video pueda ser editado. Nosotros recolectamos y analizamos detalle a detalle, no solo el lugar, el entorno, las personas, los vehículos. Cada detalle es importante y es fundamental para nosotros. En esto nosotros nos podemos gastar muchas horas de análisis, porque son videos que nosotros tenemos que ver 1, 2, 10, hasta 15, 20 veces y volverlos a ver y volverlos a analizar, porque si a mí en un video se me pasa un detalle, de pronto para otro integrante de mi equipo investigativo puede ver algún detalle que puede ser importante y no descartamos ningún detalle, volvemos a analizarlo, volvemos a verlo. Eso significa tiempo absolutamente trabajando alejado de la familia. Sí, quizá una de las dificultades para nosotros como miembros de la institución, o en este compromiso, esta responsabilidad que tenemos en el Estado, es quizá dejar de lado un poco nuestro tema personal. Dejamos de compartir quizá momentos, fechas especiales y situaciones particulares con nuestras familias por estar concentrados, porque, como digo, nosotros corremos contra el tiempo y el tiempo juega en contra de nosotros en una investigación de este nivel. ¿Hubo alguna fecha en la que usted no pudo asistir, alguna fecha especial con su familia que tuvo que dejar allí por la investigación? Sí, claro. Quizá un compromiso que tenía con mis hijas, eso de un fin de semana. El descanso de nosotros es muy limitado por el compromiso que tenemos. Y esperar usted 15 días o que nuestros hijos esperen 15 días o 20 o un mes incluso para poder compartir un sábado, un domingo con su padre, con su madre y decirles que no podemos porque estamos destinados o ligados a una investigación de este nivel, nos aleja de ellos y de cierta manera puede crear algún conflicto, pero nuestras familias ya hacen parte de esta estructura emocional que nosotros manejamos y hacen parte y, como digo, pues nos fortalecen también porque entienden la responsabilidad que podemos llegar a tener. Ese fin de semana que usted estuvo ausente, ¿cómo le dice usted a sus 2 hijas o a sus 2 hijos, a su esposa, que no puede ser parte de ese día especial, de esa fecha que iban a celebrar? ¿Cómo se lo dijo? Bueno, a pesar de la corta edad que pueden llegar a tener mis hijas, ellas entienden que su papá es policía, entienden que la disponibilidad o el tiempo de su papá es limitado y que nosotros podemos de alguna manera en cualquier momento tener que prescindir de estas fechas especiales y explicarles para ellos no es fácil porque es algo difícil para que ellos puedan llegar a entender de por qué su papá o su mamá no puede estar con ellos, no puede compartir un fin de semana tan esperado. Eso, como digo, hace parte de la dinámica de nosotros, pero ellos entienden y es nuestro deber explicarles y hacerles entender que nuestra labor no es fácil, pero que es tan importante como muchas labores en el país. Al negarse usted a esa fecha especial por todo lo que estaba pasando, ¿cuál fue la reacción de sus hijas? Bueno, primero la reclamación. Es algo que nosotros no podemos evitar, del por qué mi papá no puede compartir conmigo si lo estaba esperando este fin de semana. Pero pues esa sensibilidad con la que nosotros debemos hablarles a ellos, porque eso es algo que nosotros debemos hacer o hace parte de nosotros, esa psicología que nosotros podemos aplicar para nuestra misma familia, no solo para nosotros mismos o para la ciudadanía, sino al contrario para nuestras propias familias, nuestros hijos, y explicarles, hacerles entender que la responsabilidad es tan grande que ya nosotros no hacemos parte solamente de manera individual, sino que hacemos parte de una sociedad y que debemos contribuir con la seguridad. ¿Pero sabían de la investigación en la que usted estaba, del caso en el que usted estaba y lo que estaba pasando alrededor, que era la muerte de Miguel Uribe? Sí, claro. Para mí no es fácil negarles que estoy en una actividad priorizada, en una investigación priorizada, y yo les explico, les he dicho muchas veces, hijas, su papá está en una investigación muy importante
pídanle a Dios que nos ayude, pídanle a Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé la sabiduría para avanzar de la mejor manera posible. Ellos ven televisión, ven noticias, dicen, esta es la investigación que lleva mi papá, esta es la investigación que llevan los compañeros de mi papá, y eso realmente es importante para nosotros. ¿Y eso no genera cierto riesgo para ellos, para la familia, si se llegase a comentar en algún evento social o en el mismo colegio de pronto? Bueno, uno de los mecanismos de autocuidado que nosotros adoptamos es ese. No entrar en detalles con este tipo de actividades que nosotros desarrollamos con nuestras familias por seguridad de ellos. Como bien lo dice, el entorno de ellos, una persona que pueda escuchar, pueda malinterpretar eso o puede tan siquiera hacer comentarios que de pronto puedan herir susceptibilidades a otras personas, y por eso nosotros tratamos de mantener una reserva detallada de esta información. ¿Cuánto tiempo dejó de ir usted a su casa por esta investigación? Realmente fueron muchos días donde quizá muchos de nosotros, de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, debíamos estar 24, 36, 48 horas de corrido, llegar a la casa, cambiarnos, bañarnos y volver a salir sin dar una explicación clara, porque nuestras familias pues también cuestionan el exceso de trabajo o al nivel de estrés que podemos llegar. Pero, como digo, es la dinámica la que nosotros entendemos y debemos hacerles entender a ellos que es nuestra responsabilidad. Esta situación familiar, la presión por la investigación, lo que había encontrado hasta ese momento, ¿le causó algún tipo de miedo? ¿Algo le generó miedo? No puedo describirlo como un miedo, pero sí como de alguna manera, una zozobra frente al tema de qué va a pasar mañana, qué va a pasar más adelante, qué va a pasar con cada detalle, con cada elemento material probatorio que nosotros encontremos, cómo lo podemos recolectar, cómo podemos entregarlo a la fiscalía, cómo podemos utilizarlo de manera acertada en esta investigación. Eso genera un nivel de estrés o un nivel de zozobra que de alguna manera muchos pueden catalogar como miedo, pero pues el fortalecimiento, nuestra capacidad como investigadores pues supera esta barrera. ¿Hay algo que durante la investigación del caso de Miguel Uribe le quede en este momento retumbando en la cabeza? Bueno, una quizá de las actividades que más enmarcaron este tipo de investigaciones es cómo la delincuencia puede llegar a utilizar menores de edad para la comisión de delitos tan graves como es acabar con la vida de una persona. Cómo se pueden valer de un niño, de la ingenuidad o de la misma ilusión de un niño al que le puedan ofrecer unos cuantos centavos por hacer algo malo, que de pronto a manera de ellos se lo pueden hacer ver como si fuera algo heroico y que de alguna manera están jugando con las emociones de esos niños. De pronto en algún momento la investigación refleja esta situación de estos menores con sus hijos, que de pronto caigan inocentemente en las garras de estos delincuentes. Esa utilización de menores de edad en la comisión de delitos hace parte ya de una estrategia para estas bandas o estos grupos delincuenciales que ya juegan con las emociones de los niños, que ya juegan con las ilusiones, no solo de ellos, de las mismas familias, porque utilizar un menor de edad es destruir a una persona en el futuro, es crear delincuentes en el futuro, y nosotros jugamos contra eso, contra la utilización. ¿Cómo enfrentamos nosotros como institución? ¿Cómo enfrentamos nosotros como investigadores? Incluso, ¿cómo nosotros podemos llegar a enfrentar como personas a un menor que está siendo utilizado, instrumentalizado en la comisión de delitos tan graves como es un homicidio? ¿Pero ve reflejado una situación similar en sus hijas que de pronto puedan ser víctimas de estos delincuentes? Claro que sí, eso nos lleva automáticamente a asumir esa responsabilidad como papás, como padres, como madres, de cómo nosotros debemos de alguna manera llegar a cuidar a nuestros hijos, a tener o a centrar toda nuestra atención a ellos, que si bien es cierto nosotros estamos en una actividad laboral y que nuestros trabajos, independientemente del que sea, nos absorbe de alguna manera, cómo nosotros no podemos dejar de lado la atención de nuestros hijos y cómo nosotros no podemos dejarlos ser vulnerables ante este tipo de personas que pueden aprovecharse de ellos. Porque fue algo similar lo que le ocurrió a Tians, que fue el joven a quien señalan haber asesinado a Miguel Uribe.
¿Qué conoce usted de ese entorno familiar de Tians? Bueno, con este menor realmente se logró establecer un nivel desproporcionado de desatención, de nivel de abandono total. Y quizá esa vulnerabilidad por la cual él fue víctima, en este caso, lo llevó a él a crear como esa visión de que la actividad delictiva que podía estar desarrollando, que inicialmente fue centrada en el tema de tráfico de estupefacientes, porque fue instrumentalizado en ese tipo de delitos, y que eso lo llevó a ser encaminado a cometer un delito tan grave como fue atentar en contra de la vida de una persona, pues refleja que no solo Tians, no solo este menor, sino muchos menores en el país pueden ser vulnerables para este tipo de situaciones. Usted habló con Tians en la audiencia y fuera de las audiencias. ¿Qué fue lo que más le impactó de lo que le dijo, de lo que hizo? Siempre acompañados de nuestra institucionalidad, ¿no? Instituto Nacional de Bienestar Familiar, la misma Fiscalía General de la Nación, las entidades gubernamentales, siempre garantizando los derechos y que no se vulneraran derechos en contra de este menor. Pero la percepción como investigador y la percepción como persona siempre fue que esta persona o este menor fue consciente realmente del riesgo y del reto que le pusieron estos delincuentes, que le prometieron un pago de unos cuantos millones de pesos para cometer este delito tan grave. A él lo reclutan en la calle. ¿Se conocían o lo conocían? Porque no era el único menor que habían reclutado por parte de esta organización. Sí, a través de la investigación nosotros logramos detectar que no solo fue Tians, fue otros menores que también intentaron ser instrumentalizados y que ya habían venido siendo instrumentalizados con el tema del tráfico de estupefacientes en diferentes localidades de Bogotá. No solo con este tema delictivo del estupefaciente, sino transporte de armas de fuego, municiones, incluso hasta explosivos, materiales explosivos, que es algo tan grave, pero que es una realidad por la que estamos atravesando en el país. Es decir, lo que le entiendo es que utilizaron a varios menores, incluidos Tians, no solamente en esta actividad criminal, sino en otras para llevar explosivos. ¿Cómo los llevaban? ¿Cómo le daban ese manejo? Un niño llevando explosivos. Bueno, nosotros de manera paralela en la recolección de elementos materiales probatorios logramos evidenciar que un menor de edad de nacionalidad extranjera fue instrumentalizado para transportar un material explosivo en la ciudad de Bogotá. Esto para la comisión de otro delito, otro hecho delictivo que incluso hubiera generado impacto social acá en la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo lo frustraron? Dentro del material o el acervo probatorio que logramos evidenciar de manera paralela en esta investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe, iniciamos otra investigación con otra unidad de fiscalía. En el curso de esta investigación logramos evidenciar y recopilar este material probatorio que logró evidenciar el posible atentado en contra de una persona o varias personas acá en la ciudad de Bogotá con la utilización de armas de fuego y de material explosivo. En eso, pues de manera paralela con la investigación del magnicidio del senador, pues pudimos capturar a varias de estas personas que iban a ser parte de ese hecho delictivo. Hace un minuto hablábamos de lo que fue clave en la investigación. Usted nos referenciaba unos videos, unos audios, que quiero invitarlo a que lo veamos. Y después de este video, de verlo, quiero preguntarle por qué estas imágenes que van a ver a continuación generó una crisis casi institucional interna entre los investigadores y la Fiscalía. Esta imagen, obtenida por Noticias Caracol, es otra pieza clave en la investigación por el atentado al senador Miguel Uribe Turbay. En el fondo se observa al joven sicario saliendo del parque en donde comenzaba su discurso el precandidato presidencial, justo a las 5:14 de la tarde del sábado 7 de junio. El adolescente camina por el andén apresurado, va vestido con chaqueta y gorra roja. El atacante aborda el vehículo Spark gris que aparece en escena 6 minutos después, parqueando por la avenida del ferrocarril.
Del carro desciende el adolescente justo cuando el reloj marcaba las 5:22 de la tarde. Tratando de cambiar su apariencia, el atacante ya no llevaba la gorra ni la chaqueta que se observaba en las imágenes anteriores. ¿Por qué las imágenes que fueron reveladas, especialmente cuando se baja el menor, cuando camina ya con el arma de fuego hacia el parque donde estaba el candidato, les generó a ustedes una crisis interna? Bueno, dentro de la recolección de elementos materiales probatorios, como específicamente en este caso fue los videos de las cámaras de seguridad, era información tan relevante, tan importante y tan fundamental para nosotros como investigadores que siempre la quisimos mantener en reserva. Siempre quisimos que cada detalle que encontrábamos en estos videos o en el análisis de estos videos estuviera revestido de esa reserva legal para que pudiéramos cuidar que no se filtrara de ningún lado esta información. En ese análisis nosotros logramos ubicar varias personas, varios vehículos que fueron utilizados para la comisión de este hecho. Cuando sale esta nota periodística, nosotros quedamos asombrados, primero porque no debió salir en ese momento, porque ya teníamos personas posiblemente identificadas, vehículos identificados, y el riesgo que podíamos correr era que desaparecieran estos elementos, que incluso personas que participaron en este hecho pudieran haber sido desaparecidas, que se pudieran fugar de la ciudad o incluso del país. Nosotros, como dije anteriormente, corremos contra el tiempo en este tipo de análisis y de recolección de material probatorio. Y esta nota periodística lo que hizo fue crear una incertidumbre de cómo se pudo filtrar la información en un hecho tan importante y tan relevante como esta investigación. ¿Cómo solucionaron esa discordia y esa desconfianza, me imagino, en el mismo grupo, como usted acaba de decir, preguntándose quién fue el que filtró? ¿Cómo superan esa discordia y en cuánto tiempo? Aquí nosotros tenemos algo importante que es nuestra credibilidad. La credibilidad que nosotros podemos ofrecerle a las mismas instituciones, a la misma ciudadanía, hace parte de este tipo de situaciones. Nosotros como investigadores estamos prestos a que si se pueda llegar a iniciar incluso una investigación interna, una investigación disciplinaria por esto, estamos abiertos porque no es menester de nosotros actuar de manera irresponsable publicando o filtrando este tipo de información que es tan importante y tan relevante en este tipo de investigaciones. Entonces, esa confianza que nosotros le podemos llegar a generar a los mismos fiscales, a los mismos investigadores, a nuestros mismos compañeros, es de acá estamos nosotros, estamos abiertos y esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros no podemos limitar a la ciudadanía que pueda publicar en una red social un video, que haga una publicación, porque eso es parte de la misma ciudadanía. Y justamente hablando de desinformación, ¿ustedes fueron víctimas de esa desinformación durante la recolección de información? La gente o la misma organización, no sé si de pronto llegó a pasar, trató de desviar la información con gente, instrumentalizando gente. Se recibieron muchas llamadas, se recibieron muchos mensajes, incluso a nivel nacional, en las diferentes metropolitanas, en las diferentes ciudades del país, acá en la misma área metropolitana de Bogotá. Pero la concentración de nosotros, de nuestro equipo de investigadores, de mujeres, de hombres policías, que hacemos parte de esta investigación, estamos tan enfocados y tan concentrados que esos detalles no nos pueden desenfocar en los hallazgos que vamos encontrando en el camino. Hubo una historia muy importante de una compañera suya, que por seguridad y por la ley de inteligencia, pues no podemos entrevistarla, pero usted estuvo muy cerca de ella y fue la encargada de seguir segundo a segundo a una de las personas claves, a una de las personas, digamos, más importante en esta investigación, que es alias Caterín. ¿Cómo siguen, cómo mantienen vigilada a Caterín mientras el tiempo corría para sacar la orden de captura? Nosotros lo que hicimos fue avanzar de manera investigativa, reforzar con los elementos materiales probatorios, aportarlos a la Fiscalía, y estos compañeros de inteligencia, de manera audaz y de manera estratégica,
se tenía que infiltrar, se tenía que estar muy cerca de estas personas, en este caso en Catherine, estar a merced de ella, de la voluntad, de qué decisiones podía tomar ella, porque frente al tema de la nota periodística que se filtró por medios de comunicación, causó un tipo de reacciones que fueron esperadas, que nosotros esperamos que la iban a realizar, como fue tratar de huir de la ciudad, cambiar incluso su aspecto físico, su fisonomía, y en este caso con Catherine pues no fue la excepción. Ella se intentó pintar el cabello, cambiar su apariencia física, la forma de vestir, y en el curso de nosotros aportar esos elementos materiales probatorios para solicitar la orden de captura. Nuestro personal, nuestra compañera de inteligencia siempre estuvo ahí, no solo en Bogotá, fuera de la ciudad. ¿Cómo la persiguen? ¿Cómo es la historia de la flota que la va a llevar hasta Florencia? ¿Cómo es ese minuto a minuto de esta gente para no ser descubierta? Y fuera de eso, y lo más importante, ganarse la confianza de alias Catherine. Quizá uno de los factores relevantes para nosotros no solo se centra en nuestro entrenamiento, en nuestras diferentes áreas, ya sea de inteligencia, de investigación, sino es la parte humana de cómo podemos nosotros llegar a abordar a una persona. Nosotros incluso podemos llegar de cierta manera a ser psicólogos para una persona. Un policía que está en la calle, que está en una motocicleta, donde un niño, una persona del común puede llegar a hacerle una pregunta, a decirle sencillamente que está afectado emocionalmente por algo, y nosotros debemos estar en la capacidad de afrontar una situación de esas. El grupo de inteligencia es muy preparado para este tipo de actividades. Esa preparación, esa concentración y esos objetivos claros que nosotros trazamos en esta ruta de investigación, pues son fundamentales para tener claro que esta persona es un objetivo importante para nosotros y que de ninguna manera podía salirse del radar de nosotros. En esa conversación que tiene su compañera de inteligencia con Catherine, ¿qué información clave le da Catherine a ella que obliga a la fiscalía y a ustedes a acelerar los motores para que ella no se escapara hacia Florencia con la guerrilla? Nuestra personal de inteligencia jugaba con muchos factores a que no las identificaran, de que no pudieran dudar de que eran miembros de la institución o que incluso personas que podían afectarle la integridad a estos mismos delincuentes. Esa capacidad pues, y esa concentración es quizá uno de los mayores factores importantes para poder llegar al objetivo de haber abordado a Catherine en el curso de esa decisión que tomó de irse de la ciudad, de irse en un bus de transporte público hacia este departamento y poder ser neutralizada en el camino. ¿En qué momento entiende usted realmente la dimensión de este crimen de Miguel Uribe? Esto fue una muestra clara y contundente que la delincuencia no mide el grado de afectación que pueda tener hacia cualquier persona en el territorio nacional, hacia cualquier ciudadano del común. Si logran atentar contra un senador que de alguna manera puede tener un esquema de seguridad, que puede tener una protección de una institucionalidad como la Policía Nacional, es una afrenta que ellos adoptaron. Ahí nosotros tomamos la decisión, o incluso ahí percibimos que el riesgo o el nivel de estas personas pues no se medía de nada atentar en contra de cualquier persona. ¿Le cambió la manera de ver el país después de este crimen a usted? Claro que sí. Esta fue la muestra clara de que esto no se va a volver a repetir y de que si grupos delincuenciales toman la decisión de atentar no solo contra un senador, con cualquier persona que pueda representarnos en nuestro gobierno, pues tiene una guerra clara, y es que la guerra es con ellos, con la delincuencia, de que no nos vamos a dejar amedrentar, de que no van a salir victoriosos en hechos delictivos de esta naturaleza. ¿Hay algo que cree usted que el país todavía aún hoy no comprende de esta investigación? Bueno, quizá surgen muchas dudas frente al tema, hay muchos cuestionamientos todavía, hay personas que en las diferentes redes sociales, en diferentes medios de comunicación siguen pidiendo, y la pregunta fundamental, ¿quién dio la orden para atentar en contra del senador? Nosotros arrancamos de la base, que fue capturar a todas las personas que participaron en este magnicidio, pero uno de los cuestionamientos o una de las dudas que surgen es quién dio la orden, y seguimos trabajando para ello, para poder esclarecer este caso. ¿Qué le diría usted a la familia de Miguel Uribe hoy?
que quizá nosotros en este momento somos una cara visible para que ellos puedan ver que el caso de su familiar, el caso de su padre, de su hijo, de su hermano, no quedó en la impunidad, y que esto fue un reto que para nosotros como policías lo asumimos con responsabilidad y salimos adelante, y les podemos demostrar no solo a ellos, sino al país, que efectivamente pudimos capturar a estas personas responsables de este magnicidio. Según la investigación que ustedes adelantan y adelantaron, ¿quién mató a Miguel Uribe? En el curso de la investigación logramos determinar una participación directa por línea de mando de la Segunda Marquetalia, integrantes de la Segunda Marquetalia. Estas personas fueron las encargadas de liderar, de ordenar y de ejecutar este hecho delictivo. ¿Cuánto dinero, según la investigación que ustedes tienen, pagó la Segunda Marquetalia por este crimen? No podemos dar una cifra exacta de cuánto dinero pudieron haber llevado, pero dentro del material probatorio que logramos recolectar hablaban de cifras de más de 1.000 millones de pesos. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por esta entrevista, por estos datos reveladores que ha entregado usted como integrante de este grupo de hombres y mujeres de la Policía y Fiscalía General de la Nación, que lograron en un año capturar 9 personas integrantes de esta organización liderada por alias El Viejo, que fue financiada por la Segunda Marquetalia, una investigación que deja 9 personas capturadas, de las cuales 3 de ellas ya están condenadas.